Bien, señoritas y jóvenes estudiantes, esperando que se encuentren muy bien de salud, vamos a continuar con nuestras clases en el área de comunicación correspondiente pues a este cuarto grado de nivel avanzado del SEBA de Bello. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que lleva por título el discurso. Y acá tenemos en este organizador, vamos a describir todo lo que corresponde al tema, básicamente el discurso oral, que es toda sucesión de palabras expresadas de forma oral, extensas o cortas, que sirve para expresar o dar a conocer lo que uno piensa o lo que uno siente sobre un tema específico. Dentro de este discurso, ¿cuáles son los objetivos? Entretener, informar y convencer. El entretener, pues esta función busca que el auditorio tenga una respuesta de agrado y diversión. El tema puede ser libre, de libre elección, ¿no? En cuanto al informar, eh, se debe transmitir pues claramente algún asunto, ¿sí? Algún tema que resuelva una incertidumbre, ayudar a ampliar el campo de conocimiento. El convencer significa pues influir en el oyente el uso de elementos cognitivos y racionales. Lo importante es convencer sobre algún planteamiento personal. Entonces hemos dicho también la vez pasada que el convencer tiene que ver ya con un cambio de conducta, con un cambio de conducta de parte del receptor. En cuanto a los momentos de un discurso oral, básicamente se desarrolla en tres momentos. El primero de ellos es la introducción, luego el desarrollo y luego la conclusión. En la introducción se explica pues el nivel general, a nivel general lo que se va a exponer, ¿no? Se da un panorama general respecto al tema y se resalta también la importancia. Luego viene el desarrollo, que es la etapa de maduración en la cual el orador, en este caso, se adentra en el tema principal, es decir, explica ampliamente el tema, de su punto de vista, por supuesto, ¿no? De su propia percepción. Y al final se da la conclusión, que es un punto estratégico del discurso, donde termina con una manera acertada o también puede hacerlo a través de una pequeña reflexión. Entonces, no solamente el discurso es propiedad exclusiva pues, de los políticos, ¿no? Que quienes son llamados pues, a ser expertos en esta técnica, sino también lo pueden hacer pues, cualquier tipo de personas, un estudiante, un trabajador, etcétera, ¿no? Aquellas personas que tengan, digamos, la posibilidad y posiblemente también la obligación de dar a conocer pues algún tema, de exponer sus ideas. Entonces hacen uso de esta técnica del discurso oral. En cuanto a la estructura semántica y discurso, sabemos que el discurso pues tiene una función desde que es organizar el texto por medio de macroestructura, de una proyección semántica y de una microestructura. Hablamos pues de la amplitud del texto, ¿no? En cuanto a la macroestructura, se refiere pues al contenido global de un discurso. En este caso, todo texto es un discurso, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera. Entonces, en esta macroestructura también vamos a encontrar macroproposiciones. Estas macroproposiciones definen el tema o el discurso, ¿no? Entonces, las proposiciones se conectan linealmente una con otra. Una secuencia de ellas debe estar relacionada de manera global. Entonces, de la macroestructura también se deriva la superestructura esquemática que ordena pues las macroproposiciones y determina si el discurso es o no es completo. Entonces, de una manera global, ¿sí? Macroestructura, eh, vamos a emplear las macroproposiciones y la superestructura va a, digamos, comprobar si es que estas macroproposiciones están ordenadas, ¿no? Y llega pues el mensaje muy claro. En cuanto a la microestructura, que es obviamente más pequeña, denota la estructura local de un discurso. Entonces acá vamos a encontrar macro reglas, ¿sí? Cuya función es transformar la información semántica. En cuanto a las diversas macro reglas son la supresión, la generalización y la construcción, ¿no? Estas macro reglas definen principios generales de reducción. Su naturaleza es organizadora, ¿no? Y reduce la información semántica es reducir la información semántica necesaria para comprender y almacenar y reproducir también estos discursos. En cuanto a la proyección semántica, vamos a ver que tiene relación con la coherencia local y depende pues de la coherencia global del texto. Es decir,
es decir, el sentido que tiene el texto, ¿no? Debe referirse a un tema y este discurso debe desarrollar todo lo referente a ese tema. A eso se le llama también unidad temática. Muy bien, esta es la parte semántica, la parte estructural pues, de un discurso oral. Y acá tenemos los tipos de discursos, de acuerdo pues a la naturaleza de su disertación y de sus discursos. Los discursos pueden ser un discurso científico-tecnológico, ¿no? El cual puede estar dirigido al público especializado o de divulgación y versan, o sea, hablan sobre las transformaciones de la mano del hombre sobre la realidad que lo rodea. Otro tipo de discursos son los discursos estéticos, que se ocupan de alcanzar un altísimo grado de profundidad en el manejo del lenguaje y de la belleza, como una forma de conmover o invitar a la reflexión, la contemplación o la pasión, ¿no? Los discursos religiosos ofrecen a sus receptores un conjunto de imaginarios y de prácticas rituales que apuntan al contacto con lo divino, con el misticismo y otras formas espirituales. Entonces, básicamente, saben ustedes que el recurso religioso tiene que ir apegado pues a lo que es la fe, las letras sagradas, como dicen, ¿no?, los religiosos, y básicamente pues lo vamos a encontrar ahora que hay varias varias religiones, digámoslo de esa manera, ¿sí? Cada una de ellas pues tiene una percepción personal, ¿sí? Sobre la palabra de Dios. Bueno, luego pasamos a discursos educativos, que son discursos formativos centrados en la transmisión de un mensaje lo más clara y didácticamente posible, que velan por la formación de los destinatarios. Entonces, el propósito de este discurso, ¿cuál es? Es informar, es educar, es instruir, ¿no?, a los estudiantes y, por qué no, también al público en general. Los discursos históricos contemplan los hechos ya acontecidos y plantean relaciones entre ellos. Los discursos políticos son los más usados posiblemente, sobre todo en campañas de elección, ya sea presidencial o municipal. Estos discursos pues abordan la construcción de una ideología comunitaria, poniendo argumentos y proponiendo argumentos y soluciones a las necesidades de una comunidad. También tenemos los concursos retóricos, los discursos retóricos que buscan convencer a la audiencia de una postura determinada ante un evento ideológico o moral. Entonces acá les voy a dejar este discurso promovido por José Mujica, que es el presidente uruguayo, entre los años 2010 y 2015, ante la ONU en el año 2013 específicamente, ¿no? Acá hay un fragmento de este discurso, de este gran orador, que a la vez también fue presidente uruguayo, y que vamos a encontrar acá muchos mensajes reflexivos, ¿no? Un mensaje reflexivo muy interesante, ¿sí? Y como actividad, ustedes van a elaborar un discurso para exhortar a la población sobre la protección de nuestro entorno. Entonces, la clase pasada ya hablamos ampliamente sobre la pandemia. Hemos hablado pues sobre el protocolo, sobre cómo afrontar el estado de esta etapa de pandemia, ¿no? Habíamos analizado pues el decreto supremo 094, ¿no?, del 2020 de la presidencia del Consejo de Ministros, en las cuales pues brinda algunas recomendaciones, ¿no?, de parte del Estado para que este virus no se propaga y nos haga pues más daño que lo que ya nos está haciendo. Entonces, bueno, ustedes van a elaborar un discurso, ¿sí?, exhortando, es decir, incitando a la población, ¿sí?, sobre la protección de nuestro entorno, es decir, incitando a la población para que se proteja, ¿no? Entonces, una exhortación es eso, ¿no? Es una incitación, digamos, a un grupo de lectores, ¿sí?, con razones, argumentos o hasta a veces ruegos, ¿no? Muy bien, entonces el discurso ya ustedes lo conocen, acabamos de hablar de él, tienen en cuenta, tienen su estructura y lo redactan y lo presentan en la plataforma correspondiente, ¿ya? Bien, eso es toda esta explicación, es muy concreto este tema y espero pues sus trabajos en la prontitud posible. Muy bien, que le vaya todo bien y que todo sea felicidad, cuídense mucho por favor. Hasta la próxima.